Hola, mi nombre es Antonio y junto a mis compañeros Silvia, Andrea, Raquel y Manuel vamos a exponer el tema 4 perteneciente a la asignatura Contabilidad de Costes. Comenzaremos definiendo costes indirectos como aquellos costes que no pueden ser aplicados a ningún producto, pues son aplicados por todos y vienen a ser la mayoría de los costes de la empresa. Dentro de los costes indirectos podemos realizar una clasificación en tres grupos: materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costes. En primer lugar, con respecto a los materiales indirectos, nos encontramos con dos circunstancias. En primer lugar, nos encontramos con unos costes que forman parte del producto, pero que no son considerados directos porque tienen un peso insignificante dentro del producto. Estos costes, en teoría, pueden ser considerados costes directos. Sin embargo, nos encontramos con otros costes que nunca pueden ser considerados costes directos, ya que no pertenecen físicamente al producto. Por ejemplo, los gastos de calefacción derivados del almacenamiento del mismo. Con respecto a la mano de obra indirecta, diremos que se trata de toda la mano de obra que no es directa. Por ejemplo, los salarios en seguridad o del administrativo de fábrica. Por último, nombraremos otros costes indirectos, tales como la amortización, depreciación, reparaciones o gastos financieros o administrativos. Hola, me llamo Karina López, voy a hablar sobre los costes semidirectos. Es aquel consumo que se produce en un determinado centro de la empresa. Estos costes son directos respecto del centro e indirectos con respecto del producto y por ello podrán ser afectados directamente a los centros. Por ejemplo, la publicidad es un coste indirecto para nosotros. Sabemos que van directamente al departamento de ventas. Y otro ejemplo sería el combustible que utilizo para las maquinarias de fabricación. No se le atribuye directamente a ningún producto, pero sabemos que va al departamento de fabricación. Tenemos unos problemas de imputación en los costes indirectos. O sea, como no son costes directamente atribuidos a los productos, se hará de manera subjetiva, por lo que la imputación de los costes indirectos es criticable. Para su distribución tenemos ciertos criterios que se materializan en la elaboración de claves de distribución. Existen distintos métodos generales para la imputación. Por conceptos de costes, existe una clave de distribución distinta para cada factor de coste. Este procedimiento evidentemente resulta inaplicable y en la mayoría de casos para el gran número de factores de costes indirectos. En imputación global se utiliza una sola clave de distribución para todos los costes indirectos. En este caso, dicho procedimiento resulta también prácticamente inaplicable por la dificultad de hallar una clave de distribución única que sea representativa de los distintos conceptos heterogéneos. Buenos días, soy Andrea Nari y voy a explicar el método de imputación por costes y por funciones. En el método de imputación por funciones se va a basar en que la empresa se va a dividir en una serie de funciones, se recogen esos costes indirectos de cada una de las funciones y luego se imputa a los productos. Se va a llevar a cabo a través de dos etapas. En primer lugar, se recogen los costes indirectos de las diferentes funciones que existen. Ahí se resuelve el problema que había con los costes semidirectos y para aquellos costes que no sean semidirectos se tendrá que elaborar una clave de distribución. En la segunda etapa se recogen ya todos los costes indirectos que habían de las funciones y se van a imputar al producto. En este caso hay una clave de distribución que va a ser única para cada función que se encuentra dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos el método de imputación por secciones. En este caso la empresa se divide por secciones, se recogen esos costes indirectos y de ahí se imputan al producto. En este método también se va a realizar a través de
dos etapas y la diferencia que va a existir con el método anterior es que en este caso la empresa se subdivide esas funciones en una serie de centros de responsabilidad, que es a lo que denominamos secciones. Para poder imputar esos costes se puede hacer a través de dos formas. La primera de ellas es teniendo una clave de distribución común para aquellas secciones que son de la misma función, o bien elaborando y diseñando una clave de distribución que sea única para cada sector. Buenos días, yo soy Raquel y voy a continuar con las claves de distribución. La elección de una determinada clave de distribución viene condicionada por dos hechos. La primera es que ha de ser representativa del coste o conjunto de costes a los que se aplica, es decir, ha de guardar una relación con los mismos. Y también ha de ser fácilmente localizable en el producto o servicio obtenido. Por ello, en muchos casos, se utiliza una clave de distribución basada en algún coste directo. Se pueden distinguir distintas claves en función de unidades de tiempo, por ejemplo, hora hombre, hora máquina, en función de unidades de cantidad, de unidades producidas, de materias primas consumidas, también en función de unidades de valor en euros, importe de los salarios pagados, de las materias primas consumidas, o también podemos hacer de claves de base múltiple, obtenidas por una combinación de las anteriores. También puede ser que nos encontremos otros tipos, que puede ser por porcentajes, en puntos, y para ello hemos hecho un ejemplo en el PowerPoint, en el que en la estadística de costes hemos puesto intereses de deuda, gasto de personal, suministro y comunicaciones. En intereses de deuda y comunicaciones lo hemos hecho por porcentaje, y en suministro por fracciones. Donde podemos encontrar un poquito más de dificultad es en los gastos de personal, que es por puntos, pero es muy sencillo, ya que al total de puntos hacemos la fracción de los que corresponden a cada clave de distribución y se multiplica por el total. Y así obtenemos lo que corresponde a cada uno. Es decir, las claves de distribución pueden ser muy diversas siempre que cumplan los dos requisitos anteriores. Buenos días, yo soy Manuel y voy a explicar la última parte del tema 4, que son los problemas de imputación. Pues como sabemos, para calcular el coste industrial de mis productos necesito la materia prima, la mano de obra y los costes indirectos de fabricación. En una empresa es muy fácil conocer la materia prima y la mano de obra, pero el problema surge con los costes indirectos de fabricación, que hay que esperar hasta el final del periodo para conocerlos. Entonces lo que suele hacer la empresa es estimar dichos costes y así anticipa la toma de decisiones, y luego los compara con los costes reales obtenidos en la contabilidad al final del periodo. Este procedimiento tiene dos ventajas. La primera de ellas es que acelera la toma de decisiones y la segunda de ellas es que permite el análisis. Se dan tres escenarios posibles. El primero de ellos es que los costes reales sea igual que los costes aplicados, que es algo raro que no suele suceder en la empresa. El segundo escenario es que los costes reales sean superiores que los costes aplicados, cuya diferencia se denomina costes industriales de fabricación o gastos generales de fabricación subaplicados. Y por último, que los costes reales sean inferiores que los costes aplicados, cuya diferencia se denomina costes industriales de fabricación o gastos generales de fabricación sobreaplicados. Esta diferencia luego se puede llevar perfectamente a la cuenta de resultados o se puede corregir el precio de coste de los productos y servicios ofrecidos. Muchas gracias por su atención.